Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día, de esta jornada. Seguimos viviendo momentos difíciles, muy complicados. Te queremos pedir, nos concedas tu gracia, danos la bendición de la salud del alma y del cuerpo. Bendice a quienes cuidan la salud de nuestros enfermitos. Concédenos ofrecer lo que está en nuestras manos para poder mitigar un poco el dolor que se vive en nuestro país. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu gracia y ayúdanos a ser solidarios con el que está sufriendo. Bien, voy a tomar el texto del Evangelio al final, ahorita pensando en la oración que realizaba para ofrecer a Dios este momento. Pensaba en una carta que hace un momento emitió la Arquidiócesis de México sobre la situación que se vive en el país, un poquito para dimensionar el fondo que vamos tocando, porque no sé si ya hayamos tocado o llegado al punto más bajo, más profundo del pozo, pero sí es bueno ubicar que estamos muy profundos dentro de la situación que se está viviendo. Pero bueno, antes de compartir esa carta, ahorita se la comparto a Per para que la pueda compartir después de la presentación. Hoy vamos a hablar de las manos de Dios y de las manos del hombre, sobre todo en torno al milagro que realiza el Señor. Les mencionaba que en ocasiones más importante que el milagro es el destinatario del milagro, que en ocasiones más importante que el milagro es cómo hace el milagro el Señor. Cuando decía que más importante que el milagro es el destinatario del milagro, pues es hablar de la gente con más necesidad. El Señor cura ciegos o da vista a ciegos, limpia piel de leprosos, multiplica panes para el hambriento. O sea, el destinatario del milagro será siempre importante. En ocasiones, más importante que el milagro es la forma en que el Señor hace el milagro, como el caso de el leproso, que el Señor pudo haberlo curado por su palabra, como aquel le dijo el centurión, basta que digas una palabra y mi criado queda sano. Pero el Señor a propósito quiso tocar al intocable. O sea, no tan solo el milagro, sino cómo hace el milagro. Y hoy el Señor, dentro de ese cómo hace el milagro, digamos, hoy manifiesta el significado del milagro. O sea, el milagro es importante, pero el milagro significa que uno tiene que hacer el bien y no el mal. Y que más importante que el sábado es la vida. Hoy vamos a hablar de las manos de Dios y las manos del hombre. Vamos al texto del Evangelio que hoy el Señor nos ofrece. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía, vamos a hablar de las manos de Cristo y de las manos del ser humano. Hoy, digamos, es reiterado, es subrayado en color. 4 momentos en donde se habla acerca de un hombre que tenía una mano paralizada, al hombre que tenía la mano paralizada, extiende la mano, la extendió y su mano quedó restablecida. Digamos, es nuestra extremidad superior lo que tiene una parte importante. Pero antes de hablar de las manos del hombre y de lo que significaría este milagro para ti y para mí, quiero no dejar de hablar de las manos de Cristo. Adelante, como decía la canción, de gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo el negro del blanco y en el amplio cielo, el cielo estrellado. Esas manos hicieron iluminar esos 2 luceros que Dios ha puesto en el cuerpo humano. Yo agradezco esos ojos que Dios creó. En mi caso son pequeños, pero muy, muy útiles, muy útiles y sobre todo busco que estén bien utilizados, que sean también útiles para los demás, pero sí el ver los colores, las figuras, contemplar el cielo, la noche, el día. Las manos de Cristo han creado los luceros de mi vida, de mi cuerpo. Esas manos son incansables y tienen el corazón de Dios. Podemos recordar cuando en la barca la tormenta zarandeaba y el Señor levanta la mano y cesa la tormenta. Esa mano de Cristo que cura enfermos, que expulsa demonios, que toca los ojos del ciego y les devuelve la vista. No hay manos más poderosas que las manos de Cristo. Esas manos, no obstante, hicieron cosas ordinarias como cepillar la madera y cargar aquellos maderos para llevarlos a la carpintería. Esas manos partieron y repartieron el pan, cortaron un lirio para decirle a los apóstoles, miren, ni Salomón en sus tiempos de esplendor se vistió como este lirio. Y con ese lirio en las manos dice, ¿acaso no valen ustedes más que todos los lirios del campo? Esas manos de Cristo, manos llenas de amor. Adelante, son manos amorosas. Otro día venían los apóstoles cansados, fatigados, exhaustos, desalentados, sin duda con la incertidumbre. Dime si tú que eres familia o padre de familia o madre de familia, cuando no tienes un quinto para darle de comer a tu familia, cuando no tienes algo que ponerle a la mesa de tu familia, cuando vas con las manos vacías, no experimentas la desolación, la tristeza. Y un día, cuando los apóstoles precisamente vienen con las manos vacías, el Señor señala con las manos y dicen, tiren la red a la izquierda. Y entonces hallarían ese banco repleto de peces. Él sabía dónde estaba y esa mano lo señalizó. Un día, ya en el cenáculo, toma en sus santas manos, así lo dice la liturgia, tomó en sus santas y venerables manos el cáliz con el vino y dice, tomen, beban, esta es mi sangre, manos de Cristo, manos santas de Cristo, manos omnipotentes, pero manos también vulnerables, manos al final inmóviles, desgarradas, manos sujetas a 2 clavos al travesaño de la cruz. Pero esas manos nunca dejaron de hacer el bien. Hoy pregunta el Señor, ¿qué está permitido hacer en sábado? Hacer lo bueno, hacer lo malo, salvar la vida a un hombre o dejarle morir. Por eso, bueno, hoy ponemos nuestra vida adelante en las manos de Cristo.
Esa mano de Cristo que abrió los ojos del ciego. Y si esos ojos no tan solo fueran los de mi cuerpo, sino los de mi alma. Al fin y al cabo, en el capítulo 9 de San Juan, donde se narra la curación de ese ciego de nacimiento, el Señor dice que ustedes dicen ver y no ven. Si pudieran, si no vieran, no tendrían pecado, pero como dicen ver, están permaneciendo en su pecado. El Señor habla de otros ojos que también hace falta que Él nos saque de la oscuridad. Un día, mientras que los demás tienen piedras en las manos, mientras que los demás ya están listos para lapidar, le preguntan al Señor, Señor, sorprendimos a estas mujeres sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos ha dicho que, de acuerdo a la ley, debe morir. Y tiene las piedras en las manos, hablando de las manos. ¿Tú qué dices? Di sí y pierdes, di no y no ganas. Di sí y pierdes porque todo el mundo te ve como bueno. Di que sí tiene que morir y todo el mundo se va a desencantar de ti. Di no y todo el mundo se va a dar cuenta que para ti no es importante lo sagrado, ni la ley, ni Moisés. Adelante, ¿qué dices? Y el Señor, mientras que ellos tenían en sus manos aquellas piedras, Él con su mano empieza a escribir en el polvo del suelo de aquella plaza, de aquella calle, y le apremian, Señor, ¿tú qué dices? Él se yergue y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el Evangelio lo narra. Él se vuelve a inclinar y escribe, mientras que aquellos hombres soltaron de sus manos las piedras. Y hablando de manos, él entonces estira su mano a aquella mujer. Mujer, nadie te condena, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Y su mano divina absuelve a la mujer adúltera. Es Jesús la mano de Dios, la diestra con la que se ha creado el mundo, y es esa mano que da de comer a todas las criaturas y que nos cuida, que nos carga, que nos da el triunfo a quienes somos de Él. No obstante, vamos a hablar adelante de las manos del hombre. Y quisiera por eso que recuperáramos este libro que te recomiendo. El problema de la humanización ya lo había aconsejado y ya lo había recomendado, sobre todo por el tema del lenguaje, porque hablamos acerca de aquello que nos hace seres humanos y no ser bestias. No digo algo denostativo. El animalito es una criatura de Dios que salió de sus manos. Pero si los animalitos también son criaturas de Dios, hablando de manos, acuérdate que Dios nos ha acariciado y nos ha moldeado con sus manos. También es significativo ese gesto. Las manos de Dios que van moldeando, que van acariciando, un contacto directo para crear al ser humano que Dios realiza. Adelante, en la siguiente diapositiva viene la ficha bibliográfica de Karl Rahner y de Paul Auberhage, los dos sacerdotes jesuitas, el problema de la hominización de Ediciones Cristiandad.
Y bueno, adelante, veamos estos 4 elementos que tenemos nosotros y no tiene ninguna otra criatura. Primero, la posición erguida, el Homo erectus. O sea, esta posición que cuando uno es bebé va uno dando traspiés, levantarse por primera vez, dejar de gatear. Cuando entre ese balanceo un bebé va caminando, cuando esos pies que al principio parecen mecedoras, de pronto ya pueden moverse las extremidades inferiores. Pues bueno, la posición erguida. Segundo, la función de las manos, que es lo que estoy hoy refiriendo. Esas manos tullidas o manos paralizadas de no pocos, nos hacen seres humanos cuando hacemos las cosas bien. Obviamente había hablado del Rubicón cerebral, que es el Rubicón, recuerda que es un río de Italia a las afueras de Roma, en donde cuando alguien iba contra el imperio, uno de los castigos era el destierro. Y entonces cruzar el Rubicón era hacer algo de lo que ya no había regreso, porque la persona estaba desterrada. Y entonces, bueno, cuando alguien cruzaba el río Rubicón, significaba que ya no iba a haber vuelta hacia atrás. O sea, el Rubicón es una especie de frontera irreversible. Digamos que el Rubicón es una especie de un paso para el que ya no hay retorno. Y en ese sentido, bueno, el Rubicón cerebral habla de la cavidad en donde las personas podemos tener ya las funciones espirituales. O sea, ese cráneo que se busca, ese famoso eslabón perdido, habla de esa cavidad cerebral donde tú y yo tenemos mínimo 700 o 800 centímetros cúbicos de masa encefálica, que de acuerdo a los especialistas nos permitiría el don de lenguaje, el don de la inteligencia, de unir afectos, sentimientos, o sea, todo este elemento de la ciencia, de la conciencia, de la autoconciencia. Y finalmente, bueno, el lenguaje. Por eso te decía que estos libros del problema de la hominización de Paulo Verhage y de Karl Rahner ya te lo había recomendado cuando hablábamos acerca del lenguaje, de ese regalo que Dios nos da, de que pues yo no tan solo emita sonidos, sino que emita sonidos con un sentido. Y así poder decirte que siento impotencia ante la situación que vive el país. Me duele hoy mismo recibir noticias de 2 personas cercanas que ya no regresan. Y fíjate que entonces cómo el lenguaje empieza a cargar sentimientos, emociones. O sea, hay animalitos que podrán imitar, fonetizar y decir perro, 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 gato, gato, o decir hasta frases construidas. Pero el que yo pueda decirte, hoy estoy contento, me alegra, o sabes, hoy ha sido un día difícil. O sea, las palabras no son solo sonidos, sino es un lenguaje. O sea, hay afecto, hay emociones. O sea, como cuando un papá le dice a la hija, me duele que estés pasando por la enfermedad. Y esa palabra no tan solo son fonetización, sino impulsos espirituales, psicoespirituales. Eso es el lenguaje. Y entonces, bueno, hablamos ahora de la mano del hombre, adelante, pero antes te comparto esta expresión de Santa Teresa de Ávila, hablando de las manos de Dios. Dice, estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme solas las manos con tan grandísima hermosura que no lo podía yo encarecer. Un día le mostró Cristo sus manos.
Y la santa dijo, fue lo más grande. ¿Para qué sirven tus manos y mis manos? Para tres cosas. Primero, adelante, para trabajar. Efectivamente, nuestras manos son útiles, entre otras muchas cosas, para trabajar. Hablamos del Homo faber, hablamos del hombre que puede fabricar, o sea, del hombre que puede, digamos, tener un sentido como para poder enroscar y desenroscar algo y con ello mismo, o sea, poder, digamos, fabricar y poder no tan solo usar las manos, sino que las manos estén regidas por lo que yo pienso y entonces, bueno, prendo un aparato y al prender el aparato yo puedo desplazarle y entonces escribir y digamos, las manos tienen al final de cuentas un elemento de construcción. Recuerda que Catón el Censor, cuando alguien pedía ser aceptado como miembro del Imperio Romano, él decía, muéstrame tus manos. Y buscaba las manos callos. O sea, si esa persona tenía callos, le decía, tú puedes ser ciudadano romano porque sabes trabajar. Yo sé que hoy los trabajos se han diversificado, el trabajo es menos físico, pero tendríamos que pensar qué hacen nuestras manos. Y cuando alguien no tenía, era un nini y tenía las manos sin alguna callosidad, porque esas manos no sabían lo que era hacer algo a favor de la vida, Catón el Censor decía, tú no puedes trabajar, o sea, tú no puedes ser romano. Adelante, eh, me agrada este poema de Pablo Neruda, que escribe prácticamente en su escrito cercano ya a la muerte. Dice con tinta de imprenta lo que a veces nosotros tendríamos que escribir con tinta sangre. Se me declaró culpable de no haber hecho con estas manos que me dieron una escoba. Sí, algo útil, algo que ayudara a que este mundo fuera más hermoso, algo que ayudara a aportar algo a la sociedad. Así fue, no sé cómo se me pasó la vida sin aprender, sin ver, sin recoger y unir los elementos. En esta hora no niego que tuve tiempo, pero no tuve manos. O sea, hoy que el Señor cura al hombre con la mano paralizada, debemos pedirle que nuestras manos aprendan la virtud del trabajo, que aportemos, que sepamos lo que significa generar algo. Pero segundo, las manos también significan relación. Nuestras manos son útiles, entre otras muchas cosas, para relacionarnos. O sea, de pronto las manos paralizadas hablan de manos que no son capaces de saludar, manos que no se unen, manos que no se estrechan. Las manos unidas se expresan y son símbolo de amistad. Pero hoy te digo, bueno, más allá de la sana distancia que hoy se pide y de que más bien saludemos con el puño cerrado o con el codo, eh, sabemos a qué nos referimos. El que un esposo lleve a la esposa de la mano habla de cercanía, habla de relación. Entonces, cuando hablamos de una mano tullida, también habla de alguien que no es capaz de vincularse a los demás. Y finalmente, bueno, un tercer elemento, aparte de trabajar y relacionarnos, las manos nos sirven para comunicarnos. Sí, o sea, más allá del lenguaje de señas, de los silent, de los sordomudos, o sea, las manos efectivamente tenemos un lenguaje corporal, una mano que amenaza, una mano que acaricia, una mano que sana, una mano que carga, una mano que consuela, una mano que comparte. O sea, de nuestro cuerpo las manos son las más versátiles para externar lo que tenemos en el interior. Hay gestos, manoteos, que dicen tantas cosas. Hoy pues pidamos al Señor
poner adelante nuestra vida en sus manos. Sabemos que las manos de Jesús son las manos de Dios, son manos de misericordia, son manos de perfecta bondad, son manos del Maestro que crean y que recrean. Son esas manos que son capaces de hacer nuevas todas las cosas. Y hoy, como el leproso, como cualquier enfermo, es tiempo de colocar las aflicciones, preocupaciones, temores, anhelos, enfermedades, sueños, familia, situación del país, las relaciones personales en las manos del Señor. Saber que las manos de Cristo solamente acarician y nunca lastiman, y sobre todo son las manos que obsequian vida. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejar que esa vida acabe? Que Dios bendiga las manos de los médicos y de las enfermeras, las manos que llevan pan al que no tiene, y las manos que levantan el teléfono para escuchar y para capturar lo que el hermano necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.